Listo, ya estamos. Ahora sí, Bueno, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se escucha todo? A ver. espero que ahora sí me puedan escuchar. Espero. ¿Qué tal? Ya creo que se escucha todo, entonces yo digo que no tenemos que, o sea, no perdamos más tiempo por lo que todo el tiempo que estuvimos la vez pasada ya y pues comenzamos acá. Bienvenidos O una sea, vez pero, más a su podcast preferido. Dale, bueno, habla. ¿Qué? no, pero, o ¿Sí se sea, escucha dame la bien? introducción que vimos ahorita, Sí, o sea, no se escucha. porque me imagino que... Tú nunca te escuchaste, entonces como que, ajá, empezamos otra vez todo desde cero. Dale. Bienvenidos una vez más a su podcast preferido, Sapiens Bank. Ya saben, como todos los domingos estamos acá de 6 a 7 de la tarde. Hoy tuvimos una especie de problemas técnicos por allá en Twitch, entonces decidimos pasar por acá hasta Instagram para seguir, que ustedes saben, con las ganas, con la actitud, todos los domingos aquí un poquito de curiosidad, de pensamiento, de todas las cosas. Hoy, con Samuel, estamos empezando una serie en el podcast de episodios que se van a tratar sobre la mente. Sí, o sea, Samuel, es como, vamos a seguir un hilo para que sea más ordenado todo de ahora en adelante. Para empezar a hablar de la inteligencia, que es sobre lo que se va a tratar nuestra serie de ahora en adelante, queremos empezar hoy a hablar sobre el cerebro y sobre su evolución. Ahorita empezamos en Twitch, que es donde en realidad siempre estamos, pero pasó lo que pasó, no me escuchaba. A las nuevas personas, que me imagino que habrá más personas, bienvenidos a todos. Y sí, Luis, si quieres, empezamos. ok, listo. Antes de comenzar con el episodio de hoy, bueno, me imagino que se habrán dado cuenta los observadores que siempre hay tres cámaras, o por lo general más de tres. Las personas o los hosts que siempre estábamos acá con ustedes éramos Samuel, Juan Esteban y mi persona, Luis. Sin embargo, Juan Esteban, por motivos personales, pues decidió salirse del podcast para incursionar en otros proyectos y vamos a estar aquí Samuel y mi persona todos los domingos pues con ustedes hablando. Como decía él, vamos a empezar incursionando el tema de la mente. ¿Qué pasa dentro de la mente? Espérate, espérate. Ahí está Ajá. preguntando Bueno, que mira, soy de alguien te preguntaron Barranquilla. algo. Y sí, sí, soy de Barranquilla. Ok. Ahí estamos. Vamos a hablar acerca de la mente y todo lo que pasa pues dentro de la mente, emociones, motivación, tristeza, depresión, la inteligencia, el miedo, las dudas, todas las cosas que hay dentro del cerebro humano. Bueno, todo eso vamos a estarlo tratando en el siguiente, cada uno de los siguientes episodios, cada uno va a tener a un invitado diferente, cada uno va a tratar sobre un tema diferente y vamos a tratar pues de ahondar bastante. Sergio Rojas aquí está diciendo que no nos separemos, no, para nada, aquí vamos a estar todos los domingos presentes con ustedes. El tema del día de hoy es, como decía Samuel, la evolución del cerebro. Primero tenemos que hablar sobre la evolución para luego hablar de qué es la inteligencia o cómo se da la inteligencia. Hablar de la evolución del cerebro, o sea, es como contar una historia. Y Samuel y yo hoy vamos a estar pues contando esa historia con todos los datos que se tienen que saber, con todas las cosas que tenemos que tener en cuenta para pues ir conociendo la historia. O sea, Podemos sí, comenzar, por ejemplo, que tengan en cuenta que nos vamos a basar más que todo en la teoría de la evolución. Y, y sí, o sea, aunque no esté totalmente descifrada o no sea totalmente verídica como ninguna teoría, como ninguna hipótesis, nosotros vamos a tratar con esta porque es como la más fiable. Podemos empezar como dato curioso para las personas que se han preguntado por qué el podcast se llama Sapiens Bank y hoy que vamos a tratar precisamente de eso, de la mente, la inteligencia y que vamos a hablar de nuestra especie, podemos empezar hablando de por qué nos llamamos Sapiens Bank. Bueno, Sapiens es una palabra que cogimos de la palabra Homo sapiens o Homo sapiens sapiens, que es nuestra especie de hombres. Homo es como hombre, homínido, y sapiens es sabio. Entonces, cogimos la palabra sabio y la juntamos con Bang, que viene de Big Bang, la gran explosión, que es la que, o sea, la opción, la teoría, como decía Samuel, no 100% comprobada, pero más fiable hasta ahora que tenemos sobre cómo se originó el universo. Entonces la juntamos y simboliza como una especie de explosión de la sabiduría o explosión de la especie del hombre sabio. Homo O sea, sí, sapiens, nosotros, o sea, todo esto va a ser a base de la curiosidad, del conocimiento, y sí, para que sepan. Homo sapiens, o sea, es como homo, como decíamos, significa hombre u homínido. Hombre no hace referencia solamente al hombre como el masculino, sino a hombre y mujer, o sea, es a la especie en general. Podemos, para no caer en esa tentación de pensar que hombre es hombre y no mujer, decir el homínido. Y el homínido sabio, el Homo sapiens.
Esa es nuestra especie. Ustedes que nos están viendo son Homo sapiens. Samuel, bueno, Homo sapiens sapiens, como nos corrigió ahorita Sergio en el podcast, que es el nombre completo. El hombre que piensa, como comenta alguien acá, toda la razón. Nosotros, los que estamos oyendo esto, pues, somos Homo sapiens. Y les decíamos ahorita, como dato, que hoy tenemos un invitado especial, que es el cerebro. No podemos tener aquí un cerebro en una tercera cámara que nos esté hablando porque así no funciona el cerebro. Sin embargo, habemos 2 cerebros hablándoles y ahora mismo hay 13 cerebros viendo. Entonces, como que ese es el invitado especial del día de hoy, algo que todos tenemos, pero que no siempre nos ponemos a pensar cómo funciona. Entonces, para hablar del cerebro y de su evolución, como les decía ahorita, o sea, tenemos que contarnos una historia que comienza con la especie en general de los Homo. La especie de los Homo tiene bastantes ramas, o tenía, porque antes de nosotros tenemos primos, como quien dice. Habían un grupo de Ajá. personas que así como nosotros también eran Homo, pero por cuestiones de supervivencia quedamos nosotros, que fuimos los que mejor nos supimos adaptar. Hay muchas cosas que se pueden decir en esto. Por ejemplo, que por qué sobrevivimos nosotros y no los otros, o sea, nosotros y no las otras personas que habían con nosotros o los otros Homo. Se podría decir que en parte éramos los más agresivos e inteligentes, porque no fue todo color de rosas. Hubo momentos Los en que mejores entre en todos nos adaptarse. matábamos. Exacto. O sea, hubo momentos en los que, o sea, pasaba de todo. Entonces, como que esa es la historia, o sea, como se fue contando. No todo fue color de rosas, hubo guerras entre diferentes tipos de especies de la misma familia, porque eso éramos diferentes especies. Éramos Ajá, bastante o sea, parecidos. de lo que estuve averiguando sobre la evolución del cerebro o de la sociedad, o sea, más que todo el cerebro, porque es ver nuestras habilidades cognitivas, más que todo. Entonces, o sea, primero, como dijo Luis, éramos, bueno, no lo dijo, pero creo que lo iba a decir, éramos unos primates, literalmente todos. Pero fuimos evolucionando, fueron pasando diferentes especies, donde primero nos basamos como especie en la colectividad y en la dependencia del otro. Entonces, cuando uno está dependiendo del otro, de hacer todo en conjunto, a veces se limita en pensar, se limita su capacidad creativa, o sea, todo se limita cuando uno no tiene la necesidad de hacer algo diferente, por ejemplo. Entonces, esa fue la necesidad de evolución que se fue dando poco a poco. Y, y la primera especie en que nos basamos, si vemos la teoría científica de la evolución, se llama Adripithecus ramidus. Entonces, esta especie, como dato curioso, su cerebro medía apenas 350 centímetros cuadrados. Eso, o sea, teniendo en cuenta el que es hoy en día Cúbicos. y lo que fue, ajá, y lo que es para algunos animales, fue muy poquitos. Y ahí más adelante vamos a ir viendo cómo fue el cambio. Esa es la primera, como dijo Samuel. O sea, ese es el primer personaje de la historia, la primera persona a la que tenemos que hablar en toda esta guerra entre familias, nombres raros. O sea, porque lo que más hay en esta historia son nombres raros. Que el Australopithecus, que el Homo sapiens, que el Homo erectus, o sea, una cantidad de nombres. Que la idea no es ponernos aquí a hablar de pronto de una teoría de la evolución con todos los nombres de cada uno y qué significaba cada uno, sino más bien centrarnos en el nuestro, que es el que sobrevivió. Y por algo sobrevivió, no fue como cuestión de porque sí. Por algo estamos aquí, supimos crear mejores sociedades. Bueno, Samuel decía que el cerebro del que él mencionó medía unos 300 centímetros cúbicos. El de las personas de hoy en día mide 1200, para que se haga una idea de lo pequeño que era el tamaño. O sea, hoy en día el cerebro que la mayoría tenemos acá, hay unos más grandes, unos más pequeños, medía 1200 centímetros cúbicos. O sea, el de nosotros ahora mismo mide 1200, o sea, es un tamaño bastante diferente si se ponen a compararlo de pronto con el que estaba diciendo Samuel. 1200 centímetros cúbicos estaban ahí, o sea, las personas al comienzo no éramos inteligentes, los 1200 estaban ahí, era cuestión de que pasara algo para que ese cerebro se utilizara, o sea, ahí estaban las posibilidades, como siempre se ha dado en toda la historia de la ciencia, ahí está la posibilidad de que pase algo, es cuestión de que esa posibilidad pues se explote. Como dicen el Big Bang, todo estaba ahí, solo tenía que explotar, solo tenía que haber ese algo que detonara todo. ¿Qué fue ese algo en el Big Bang? Samuel, si yo te pregunto qué fue ese algo, Um, no, no hubo algo, o sea, ni siquiera sabemos todavía. ah, Esas son las grandes preguntas. Pero, por ejemplo, con lo del Homo sapiens, tampoco sabemos qué fuese algo.
porque es como que, o sea, no tenemos, o sea, como no eran inteligentes, ellos no se sentaban a escribir qué era lo que pasaba. Tenemos de pronto pruebas con lo que estas personas hacían, cómo pensaban, los instrumentos que creaban y todo eso. Entonces, si ustedes le preguntan a una persona que sepa evolución, ¿qué fue eso que motivó al cerebro a evolucionar? Hay una teoría que es como la que mejor lo describe. Yo buscaba con Samuel antes de empezar el podcast, estábamos investigando y estábamos como debatiendo estos temas antes de presentárselos a ustedes. Y es como, o sea, si se ponen a pensarlo, es una teoría, o sea, todo encaja. Y eso es, o sea, pues esa es la razón por la que se acepta. Bueno, Luis, ¿y cuál es esa O sea, teoría que nos tienes esperando? todo encaja, pero Exacto, también ajá. cabe notar que tiene algunos vacíos, o sea, que también gran parte de las cosas son meramente hipotéticas, debatibles, y, o sea, tienen, o sea, varias cosas que se pueden arreglar, por decirlo así. Porque hay inferencias y no todo es como nosotros pensamos que fue así, que todo pasó y ya. Exacto, o sea, es una historia, como le decíamos al comienzo, larguísimo, o sea, es un larguero de miles de años, de miles de muertes, de que antes de los dinosaurios no habían, o sea, no habían personas como hoy las conocemos, que después de los dinosaurios que primero pasó, hubo epidemias, hubo plagas que mataron especies por montones, bueno, todo eso, pero si lo resumimos en una cuestión, se dice que hay una relación directa entre el intestino y los cerebros. Al comienzo teníamos un intestino grande y un cerebro pequeño. ¿Por qué el intestino grande? Mira, no conocíamos el fuego, no conocíamos el fuego. Tenlo así, o sea, no conocíamos el fuego fue una de las cosas más importantes de las que vamos a hablar más adelante. No conocemos el fuego, por lo tanto nos tenemos que comer la comida. O sea, el fuego estaba ahí, pero no lo dominábamos, es la cuestión. Teníamos que comernos la carne como cruda. Comer carne cruda, por ejemplo, les pregunto a los que están acá, o sea, todos somos conscientes de que la carne después de preparar, la contextura cambia, es mucho más blanda. Comerse la carne cruda requería para el intestino un mayor procesamiento. Ustedes van a ir dándose cuenta de la teoría sin que yo se las diga de frente. Ustedes van a ir deduciendo pues todos los pasos que se fueron dando. El intestino de nosotros era grande porque comíamos cosas poco procesadas. Entonces comíamos solamente frutas, verduras y carnes crudas. Nos damos cuenta de cómo funciona el fuego. Por curiosidad, a alguien se le dio por raspar dos cuestiones, tenemos el fuego. A un inteligente se le dio por cocinar la comida. Cocinamos la carne. ¿Qué pasó? Ah, La carne se ingiere de una forma mejor preparada. Ya Sergio les hizo spoiler. La carne se ingiere de una forma mejor preparada. El intestino se demora menos tiempo en procesarla, por lo cual la energía destinada al intestino es mucho menor. ¿Qué pasa? Que toda esa energía que antes el intestino gastaba pasó al cerebro, el segundo órgano más grande. O sea, es como, o sea, entonces, no es por que se decir haya algo, preparado. ajá, todo Ajá. nuestro sistema fue trabajando, fue desarrollándose para mejorar y ser más independiente, trabajar mejor por sí mismo. Entonces, ahí como dice Sergio, que el hecho de comer carne nos ayudó. Eso ha pasado en toda la evolución. O sea, el hecho de darnos facilidades nos ha hecho también evolucionar como humanidad. Fue como una especie de, o sea, es que si se dan cuenta y si se ponen a pensarlo, el hombre no sabía que por comer carne y la mujer no sabía que por comer carne iba a ocurrir esa especie de cuestión casi que, o sea, fue tan preciso que si se ponen a pensarlos, hay mucha gente que dice que esto tuvo que ser de pronto impulsado por alguien o por otra inteligencia, pero bueno, la verdad es que en mi opinión son cosas de azar, o sea, así como pudimos no comer carne, pudimos comer carne. Y bueno, y Sergio volvió a adelantarse, ¿no? ¿Sí ven? O sea, juegos de azar, o sea, la posibilidad estaba ahí. Si a la persona que se le dio por conocer el fuego, el tema del día es la evolución. Profesor, el tema del día es la evolución del cerebro como órgano. Vamos a ir más adelante de pronto hablando de la evolución de la inteligencia y cómo se fueron dando todas estas cosas, pero hoy estamos hablando como más que todo del cerebro, cómo se dio ese crecimiento del cerebro. Ya tenemos la primera base, el tamaño del cerebro. ¿Qué hizo que ese cerebro pues creciera más y funcionara mejor? Porque si no le destinas tanta energía al cerebro, pues no va a funcionar tanto. Darwin dice que ¿Viste se lo que puede dice ver de dos Sergio? formas. Darwin dice que se puede ver de dos formas. O todo es milagro o nada es un milagro. Bueno, vamos a ver. Primera pregunta sobre debatir. No sé, ¿qué piensas tú, Samuel? O sea, a ver, o todo es un milagro o nada es un milagro. O sea, yo creo que puede ser así que como pudimos ser la especie más avanzada, como no pudimos. O sea, que todas estas cosas, como la carne, como que le íbamos a hacer, como que las dos cosas que se juntaron para crear fuego, eh, eso, o sea, eso entra en juego porque uno no sabe si todo está predestinado para que nosotros seamos la especie que iba a ser más razonable, más inteligente, o que tal que ya no lo vayamos a hacer dentro de unos años, yo no sé. A ver,
El cerebro creció así como todo proceso evolutivo de la necesidad, claro. Sí, sí, sí. Pero esa necesidad, como ya le dijimos ahorita, que, ajá, que todo creció por una necesidad. Pero, eh, profe, ¿eso se iba a dar necesariamente o también como se daba o como no se daba el desarrollo de satisfacer esas necesidades? Vamos a dejar la pregunta abierta en el chat. ¿Qué piensan las personas? ¿Esto fue cuestión de azar o es que había algo ahí que estaba, o sea, era como que había un camino que se nos estaba iluminando enfrente? Mira, está siendo elegida como la especie que va a ser la más inteligente, sigue estos pasos. Yo, en mi opinión, te diría que es azar. ¿Por qué? Mira, hace apenas de pronto medio siglo, las personas estaban jugando con las bombas atómicas a destruir el mundo entero. O sea, si fuésemos de verdad la especie elegida, créeme que eso no pasara. O sea, es que tenías en las manos un arma que era capaz de destruir todos estos años de evolución en una noche con una bomba, con unas cuantas detonaciones, podías matar a cuantas personas. O sea, es una cuestión como de locos. O sea, yo no creo que hayamos sido la especie elegida así como por un algo que nos eligió. No estamos hablando en ningún momento de Dios, ni de si hay o no un creador. Estamos hablando de si fue azar o fue que las cosas se nos fueron dando de alguna manera. Yo digo que fue azar. Así como se pudieron dar, se pudieron no dar. O tal vez el azar acompañó a lo que estábamos preparando. O sea, que todo fue de la mano. Ahí tienes también, ahí metes algo interesante. Eso es como una idea que la que hablábamos ahorita. O sea, la posibilidad siempre está ahí. Ya es cuestión de que se haga algo con ella. Entonces, el azar siempre está ahí, lo que puede o no pasar, ya fue cuestión de que las cosas se fueran dando y que ese azar se fuera organizando un poquito más. Ya hoy en día no podemos hablar en muchas cosas de azar, porque el hecho de si tú estás vivo o muerto ya no es azar, porque si te enfermas, tenemos una medicina. Si pasa, o sea, hay una cantidad de soluciones que le llevan la contracorriente al azar hoy en día. Sí, lo que dice el profesor ahí, que experimentación más que azar, es totalmente cierto, pero lo que nosotros nos planteamos era que si tú estabas predispuesto para que nosotros seamos la especie que pudiera experimentar y que pueda llevar a cabo toda esa experimentación sin nada más allá. Porque sabemos que la experimentación era lo que nos iba a satisfacer las necesidades, por decir algo. Bueno, mira, ¿Tú me escuchas? hablando, sí, 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 hablando, hubo un momento en el que hubo lag, después me puse como a procesar lo que estabas diciendo. Por ejemplo, hablando de esta cuestión de si fue azar o experimentación, como dice el profesor, o sea, yo creo que nos escogieron y no fue Dios. Uf, profesor, profesor, se está metiendo con, o sea, si hablar del tema de Dios es un tema caótico, hablar del tema de si algo nos escogió y no fue Dios, o sea, es demasiado más caótico. Ese es un tema que podemos dejar para uno de los últimos episodios de esta temporada, si se puede decir, serie de episodios con una misma línea, que es ¿quién crees que nos escogió? Bueno, ahí ya, sé que, ya se generó un debate en el chat. Creo que él se está refiriendo a una inteligencia superior. Y si se ponen a pensarlo, o sea, podrían ser nuestros dioses de pronto, no sé, unos extraterrestres, otro tipo de inteligencia. O sea, es lo mismo, jugaría el mismo papel de Dios, porque ellos tienen en sus manos todas nuestras posibilidades y ellos deciden todo. O sea, no hay mucha diferencia entre una imagen de Dios y una imagen de una especie superior que nos eligió. Pero el tema de hoy no es Dios y no vamos a quedarnos de pronto. Uf. Bueno, mira, o sea, ese tema que están planteando ahí está demasiado interesante. Pero, por ejemplo, si ni siquiera somos capaces todavía de comprender lo Descifrar que eso. tenemos, o sea, de comprender ni siquiera cómo funcionamos nosotros, ponernos a pensar en esas cosas es como bastante complejo. Entonces, por eso primero queremos hacer esta serie de cómo funcionas tú como persona, como cerebro, y luego podemos usar ese conocimiento para otras cosas. Por ejemplo, si, así como dato, el cerebro humano, o sea, el cerebro hoy en día, consume más del 5% de la energía del cuerpo. O sea, para un órgano que no hace nada, porque el cerebro no hace nada literalmente, o sea, si ustedes se ponen a pensar, las manos se mueven, los ojos parpadean, el corazón late, o sea, el cerebro solamente está ahí dando órdenes, está ahí enviando señales. O sea, para un órgano que no hace mucho, o sea, es bastante energía la que consume. Entonces, anoten para la próxima. Para un cerebro que hace, o sea, que para un órgano que hace poco, o sea, es bastante la energía que consume. Entonces, como que ese dato ahí de cuánta energía consume el cerebro, o sea, es como nuestro pro y nuestro contra a la vez. Esa es la ecuación de Einstein. Es como nuestro pro y nuestro contra a la vez. Tenemos un cerebro, sí, el cerebro es súper pesado, súper potente en muchas cuestiones, pero ese cerebro también puede representarnos muchas dificultades. ¿En qué sentido?
eh, o sea, todos tenemos cerebro. Yo siempre he dicho que la inteligencia es como nuestra arma de doble filo. Todos somos inteligentes, pero por ejemplo, esa inteligencia es la misma inteligencia que te pone a llevar cuál es el sentido de la vida. Y preguntarte cuál es el sentido de la vida tienes opciones. O caes en una depresión profunda o le encuentras sentido a tu vida. Entonces es como que esa capacidad de pensar es nuestra arma de doble filo, siempre lo he pensado. O sea, tiene la posibilidad de empujarte a lo que tú quieras, así como tiene la posibilidad de hundirte, como no te puedes imaginar. Entonces hay que saber utilizarla. Y por eso es que Samuel y yo tomamos como la decisión de hablar de ese órgano tan vital, tan importante y tan interesante como es el cerebro. O sea, sí, hablar de la inteligencia como tal, de saber cómo funcionamos, sí, la capacidad de razonar también es muy importante. O sea, básicamente la Ese es el vitalidad próximo del episodio. cerebro, sí, la inteligencia. ¿Qué es Entonces, razonar? Vamos, lo dejamos ahí, no vamos a andar en esa cuestión porque apenas estamos tocando el órgano que nos hace razonar. Ni siquiera sabemos qué pasa adentro todavía. Entonces como que bueno, vamos a dejar la cuestión del razonamiento para el siguiente episodio. Y no solamente el razonamiento natural, porque si se ponen a pensarlo, si pensar es interpretar, ya hay máquinas que piensan. sí, o sea, sí, 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 sí. O sea, ya Entonces sabemos que el como que, capítulo que viene es un poquito más que la inteligencia nada más. ajá, o sea, ahí se los dejamos. Así que vamos a seguir de pronto avanzando, Samuel, con la cuestión del cerebro. Por ponerte un ejemplo, yo te hago una pregunta así como en tu opinión. ¿Qué crees tú que puede hacer el cerebro? O sea, dentro de sus capacidades. O sea, ¿qué opinas tú que puede hacer? Y así como para todas las personas que nos están viendo, ¿qué creen ustedes que puede hacer el cerebro? Sí, es verdad. Bueno, o sea, es verdad lo que hizo el profesor. O sea, literal es algo tan básico como eso, pero no todos los animales son conscientes de eso. O sea, literal. O sea, no es solamente hacerlo por hacerlo, es ser consciente de cuando lo estás haciendo y qué es lo que estás haciendo. O sea, y eso no es sencillo. O sea, ustedes lo ven como fácil, pero si se ponen a pensar, sus mascotas no son conscientes de que cuando están yendo al baño, están de pronto vaciando la vejiga o están de pronto eliminando, o sea, son una cantidad de procesos, la cuestión de razonar. Pero Samuel, por ejemplo, a todas las personas que están viendo, ¿qué creen ustedes que es capaz de hacer el cerebro? Así como pregunta. O sea, yo creo que el cerebro, como tú dijiste ahorita, es esa parte fundamental que está ahí, pero en concreto no hace nada. O sea, hace todo, pero en concreto no hace nada, no hace una labor específica. Ok, bueno, ya ahí respondiste a la pregunta la forma más lógica. O sea, el cerebro literalmente no hace nada como quien dice físicamente. Pero, por ejemplo, o sea, tú sabes que ajá, la inteligencia ocurre A ahí ver, dentro. O sea, hablando de pronto desde el punto de vista ese de inteligencia, ¿de qué crees a tú que ver, es capaz? o sea, yo creo que el punto de vista o sea, de la inteligencia del cerebro, el cerebro ha sido esa, o sea, lo que nos ha impulsado a funcionar, a evolucionar, o sea, porque imagínate, si el cerebro no nos plantea estas preguntas que puede, o sea, que tiene sí mismo, aunque no todas se puedan responder, o sea, si el cerebro no nos pone a plantearnos estas preguntas del cerebro, tal vez no podríamos, o sea, obviamente no vamos a conocerlo, pero no podríamos como que, o sea, no sé, como interpretar mejor las cosas. Sí, sí. Yo, por ejemplo, si me preguntas para qué sirve el cerebro, ya tú respondiste una parte, obviamente, para nada, como quien dice físicamente, el cerebro no hace lo, o sea, el cerebro comparado con los riñones, por ejemplo, hace poco. O sea, hablando de cosas así notorias, ya lo que ocurre adentro es una especie de magia que dejamos para otro episodio. Pero, por ejemplo, si tú me preguntas dentro de las capacidades que tiene, ¿qué puede hacer? Yo te respondería sencillamente todo. O sea, el cerebro es capaz de todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, que ya estaba escuchando a alguien decir una forma de motivación. Es como, por ejemplo, te pones a pensar, la gente que creó el avión, o sea, la idea del avión primero aparece en el cerebro, o sea, antes de verse materializada físicamente. La gente que primero tuvo la idea de avión, lo primero que te van a decir, loco, o sea, eso no se puede, o sea, ni siquiera, o sea, de cosas tenemos los carros para andar en ruedas, ahora que vamos a estar volando como los pájaros, loco. Hoy en día hablar de un avión es algo tan básico, o sea, creo que cualquier persona que sea un ejecutivo de alto mando de alguna empresa toma aviones todos los días para ir a reuniones, o sea, algo así como ir en carro, o más normal en muchos casos. Ahora, ¿cómo pasa eso? Por ejemplo, primero nace la idea acá. Y digo que cualquier idea que sea capaz de nacer acá es porque es posible. No, Luis, pero es que hay cosas que, si nació en un cerebro, es porque se puede materializar. Si no se pudiera materializar, ni siquiera se pudiera, o sea, ni siquiera lo hubieses tenido tú como persona. Y
es una lógica bastante cerrada, pero en parte emotiva, porque si cualquier cosa que se te ocurra la puedes hacer, es cuestión como de encontrar todos los pasos que necesitas para llegar hasta allá. No, que si podemos volar o no, no podemos. No era que no pudiéramos, era que no conocíamos los pasos, la tecnología, la física necesaria detrás del vuelo. O sea, O sea, es cuestión como de que, acción. o sea, como que el cerebro es ese impulso, esa necesidad que tenemos para, como para salir, o sea, para innovar, para seguir evolucionando. Es la Es, herramienta, creo yo. ajá, la herramienta más importante. La única, digo yo, porque no creo que en los riñones pase mucho. O sea, no creo que al riñón se le ocurra algo, la verdad. O sea, es que, mira, esto es algo súper interesante que no quiero de pronto ahondar tanto en este capítulo, pero por ejemplo, mira, aquí dice Sergio Rojas, dice, todo lo que nos puede ayudar a desarrollar cierta actividad es el cerebro, literalmente, porque el cerebro es como el cerebro es como la mente maestra. Pero si lo miras así, o sea, la gente dice, respirar, cantidad, todas esas... Bueno, eso el profesor Leonard se me adelantó. La gente dice que el hombre es humano. Yo digo que las personas no somos... que el hombre es inteligente. Yo digo que las personas no somos inteligentes. Lo único inteligente es el cerebro. Porque si tú te pones a pensar, el corazón es algo mecánico. El corazón no es inteligente. El corazón no bombea siendo consciente que está bombeando. El corazón es una... O sea, el corazón es como... O sea, míralo así, Samuel y todas las personas que están acá. Pinocho. Pinocho era un muñeco de madera, de palo, que hizo un señor y él se movía mecánicamente. Era cuestión de que tuviera una mente para que eso se dejara de ser mecánico. ¿Por qué? Las personas somos como un engranaje adentro. O sea, el corazón todo el tiempo late, pero el corazón no es consciente que está latiendo. Y tú tampoco eres consciente de que él está latiendo, él solamente está ahí. Los pulmones todo el tiempo están ahí tomando aire, los intestinos funcionan, quieras tú o no. Tú no eres como que, no, mira, conscientemente voy a parar mi corazón. No, por favor, o sea, eso es algo inconsciente que tú no controlas, está pasando. Mira, Luis, Entonces, ya aquí en el chat tenemos varias definiciones del de cerebro, de inteligencia, cuál es su labor. Mira, dale, léelas. las leo, bueno. Mr. Chap 30, para empezar. Así es, él se encarga de todo proceso involuntario del cuerpo, respirar, caminar, etcétera. Y la capacidad de razonamiento producida por el cerebro es la que se encarga de las cosas voluntarias. Ya eso es algo que toca de tocar. Y aquí vemos una definición de Come With Them. El cerebro es como el líder de un equipo. Creo que era más o menos el punto que yo quería llegar. Su labor es delegar tareas a través de impulsos eléctricos neuronales y si bien no es quien ejecuta las tareas, sí debe saber qué o cómo hacer algo para saber cómo delegarlo. Y Sergio Rojas dijo, el cerebro es el carpintero, los demás órganos son herramientas. Ya. Y, a ver, el profesor Mr. Chap 30 acaba de decir, el cerebro es una batería que está programada para delegar como dice la chica ahorita. Claro, sí, sí, sí. Por O ejemplo, o sea, sea, el cerebro es dale, el dale. jefe de todo. El patrón. Era el punto que estábamos tocando antes de leer los comentarios. Pero, por ejemplo, yo digo que el cerebro no está en un 90%, ni el cerebro está 100% consciente o 90% consciente de las cosas esas involuntarias que pasan. Por Ajá. ejemplo, como decíamos ahorita, el corazón. O sea, Samuel, tu corazón, mi corazón y el corazón de todas esas personas está ahí latiendo todo el tiempo. O sea, quieras o no quieras, está latiendo. Y no es como que si tú, o sea, no es como que tú le vas a decir al cerebro, deja al corazón, deja de latir, y no, mira, dejó de latir, se murió, no, esa cuestión no funciona así, o sea, eso es un proceso mecánico, diría yo, y por eso digo que las personas somos máquinas de carne, que es otra cosa, pero somos máquinas. ¿Qué pasa? Cuando el corazón y el cuerpo se quedan sin la energía suficiente o se desgasta, se apaga. Por eso era que íbamos al grano en el que estaban tocando ellos más arriba. El cuerpo es una máquina, en mi opinión, el cuerpo como tal, excluyamos el cerebro, el cuerpo es una máquina que funciona, como decía Camila, no, Camila, dice Cam with them, no, mentira, ella es María Paula, como decía María Paula, es una máquina, o sea, una máquina mecánica, suena raro, pero sí, porque si es máquina es mecánica, pero detrás de esa máquina hay algo que es capaz de mover voluntariamente, como decía el profesor Leonard. O sea, el cuerpo se encarga involuntariamente de los procesos mecánicos, como decía el profesor ahorita, el corazón, todas esas cuestiones. Ya está el cerebro ahí, que es lo voluntario, que es lo que te va a decir, por ejemplo, muévete o ponte triste. No es un ponte triste, es más bien estamos tristes, porque el cerebro es consciente de sí mismo. Entonces, yo aquí diría que las personas somos máquinas dominadas por un solito órgano inteligente, el resto son mecánicos. El cerebro es el único órgano inteligente, el resto son órganos mecánicos. Y si saltamos otra vez los comentarios, no sé, Samuel, si los quieres leer. Sí, yo lo estoy leyendo aquí. Primero, sobre la primera pregunta que hizo Sergio Rojas, yo creo que el cerebro también vamos a seguir hablando sobre toda esta serie, sobre toda esta temporada nueva que viene. Porque la pregunta es,
de este tema sale otro debate. Ya que si el cerebro es todo, entonces, ¿qué nos define? ¿Qué nos Eh, define? ajá. O sea, pero ¿qué como un órgano o qué como especie? Yo digo que lo único, o sea, yo por ejemplo, no sé de las personas, pero por ejemplo, yo digo que si tú sacas el cerebro humano y lo sincronizas con una máquina artificial, mecánica, de metal, o sea, un robot como quien dice, va a funcionar. Yo digo que lo que no puedes hacer hasta el momento, ojo, hasta el momento, con los pocos conocimientos que se tienen de pronto, con la poca avance tecnológico que hay, es crear como tal un cerebro que funcione de la misma manera que el nuestro. Y ya esto lo dejamos como decía para el otro episodio. Pero por ejemplo, Samuel, tú eres partícipe de la inteligencia artificial y las personas que están oyendo, no sé si creen que es posible o no. Yo creo que sí es posible que la inteligencia artificial hace los diferentes sistemas que maneja y sus aplicaciones va a terminar siendo, o sea, a día de hoy es funcional, pero va a terminar siendo muy vital para nuestra, ¿cómo se dice? Para nuestra subsistencia en la humanidad, por decir algo. Bueno, y creo que ahí ya respondimos a lo que decía Sergio. Si pudiéramos cambiar nuestro cerebro a otro cuerpo, dejaríamos de ser nosotros. Yo digo que no, yo digo que está todo en el cerebro. Sin embargo, hay algo bastante raro que pasa, que es, por ejemplo, no sé si han escuchado, no sé, Samuel, si tú has escuchado cuando le ponen a una persona un brazo, por ejemplo, un implante, no sé, últimamente se han dado bastante avances en eso de implantes de una mano, conectar todos los nervios para que funcione. Cuando pasa eso, a veces dicen, no es, o sea, no les voy a hablar de algo que soy 100% conocedor, o sea, es lo que he escuchado, que a veces pareciera que esa mano, o sea, como que tiene impulsos diferentes a los del cuerpo. Sí. O sea, como si esa mano tuviese una especie de memoria con la persona anterior con la que estuvo. O sea, y suena loco porque es como si, o sea, parece una locura. Pero, por ejemplo, ahí nos estamos metiendo con algo que es que si el cerebro tiene una especie de conexión con todo el cuerpo. O sea, no sé ustedes qué piensan. O sea, por ejemplo, tu cerebro funciona solamente con tus manos, Samuel. O tiene una especie de conexión más allá de si es cuerpo o no con tus manos. Yo digo que sí, también tiene sentido. O sea, tiene sentido, pero como tú lo dijiste antes, sería un punto ya que llevar a acción, que es lo que para lo que funciona el cerebro. Y eso que acabas de decir sobre, por ejemplo, los implantes, me puso a pensar mucho. O sea, a ver, no es loco, el real se llama memoria muscular. Ah, claro. Eso era algo que iba a decir más adelante, pero por ejemplo, yo no lo planteo desde el punto de vista de la memoria, sino que, o sea, por cuestiones biológicas, las células de la mano tienen ADN, o sea, mis células de mi mano tienen ADN, y las células del cerebro también. ¿Qué ADN tienen? El mío, o sea, cada cuerpo tiene su propio ADN. ¿Qué pasa si le meten a mi cuerpo una mano o un miembro con otro ADN de otra persona? O sea, esas células no entrarían en conflicto, no sé, En ¿qué este tal que? momento, No sé, en este, no mo- tengo respuesta. o sea, en ese momento, el cerebro tendría que educar a la nueva parte de tu cuerpo. ¿Qué pasa si esas células se quieren, o sea, si esa mano se quiere, como quien dice, apoderar del resto del cuerpo, por ponerte un ejemplo? O sea, no es el cuerpo de la mano, sino las manos del cuerpo. O sea, no sé, sería ese nuevo cuerpo, por ejemplo, digamos que tenemos a Pepe y a Juan. Le quitan a Pepe la mano para ponérsela a Juan. ¿Sería la mano de Pepe la que dominaría el cuerpo de Juan o el cuerpo de Juan el que dominaría la mano de Pepe? O sea, es interesante esa parte, como les digo, no tengo la respuesta, era como nada más para dejar la curiosidad. Mira, aquí pone el Mr. Chap sí o tiene, pero está programado para dirigir. Al que le hacen un trasplante de corazón, el cerebro pues lo acepta y sigue haciendo trabajar el cuerpo. Bueno, o sea, ahí él cerró la posibilidad a lo que decíamos de si el corazón se iba a apoderar del cuerpo nuevo o si el cuerpo del corazón. Pero es interesante pensar cómo reaccionan esas células. O sea, ¿qué piensa una célula cuando tiene un ADN de otra persona que no es el tuyo? O sea, es interesante. Ok, ok, a ver. O sea, yo pensaría que con el tiempo terminaría educándola, no sé. Además, para hacer un implante te hacen estudios para ver si el ADN y el ADR son compatibles. Bueno, mira, eso sí, bueno, mira, lo que él dice es, o sea, sí, ya, o sea, nos acaba de responder. O sea, hay veces que no es compatible. Bueno, creo que por el tipo de sangre, hay tipos de sangre que no van, o sea, es una de las tantas cuestiones en el tipo de sangre. O sea, hay tipos de sangre que entre ellos no, ¿cómo se dice? Vale. No son compatibles. Bueno, mira, ya, o sea, sí ven, entre todos respondimos la pregunta. Si le quitan conexión con el cerebro a la mano de Pepe, se volvía la mano de Juan. Pero, o Se sea, me olvidó mejor. yo creo, o sea, lo que dice Andrés, o sea, ajá, eso es lo que pasa. Pero, por ejemplo, la mano de Juan sigue teniendo las células de Juan. O sea, no tiene todavía las células de Pepe. O sea, sigue teniendo el mismo ADN de Juan en sus células. Porque esas células no es como que cambian célula por célula. El inicio de experimentación, si funciona el cerebro, hace lo demás. Bueno, ahí respondimos yo creo que ya la pregunta de qué Ya. pasaría si te manen una mano o un miembro de otra persona. Una de las tantas teorías que encontrábamos
Samuel y yo, y esta es como más, o sea, la que le planteamos al comienzo era loca, un poco paradójica en cuestiones, porque así como, o sea, yo se la planteo, Samuel la debatimos, o sea, miren, el intestino, el cerebro iban conectados, o sea, tiene sentido. No está totalmente comprobada, pero tiene sentido. Pero hay una que se le antepone también a esa, y es la teoría del trabajo. Es una teoría mucho más Ah, ok. económica y materialista, o sea, porque ya estas personas, o sea, ellos se basaron en la teoría que nosotros les dijimos, o sea, obviamente en parte, pero hubo una especie de filósofos, no sé, economistas, pensadores intelectuales. Ahora que digamos el nombre, capaz el número de personas baja de 9 a 4. No, 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 no digas el nombre, no digas el nombre. No Por si lo acaso. decimos, no lo decimos. Yo creo que ahí van a No. saber quién es. Nuestros Ajá, seguidores por son eso. personas, gente inteligente. Bueno, mira, el tipo proponía, bueno, mira, era compañero de un, mira, es complicado, imagínate un cambio de cerebro en un cuerpo de sexo opuesto, dejas de ser tú. Yo digo que sí, a lo que dices tú, porque más allá del cerebro, y esto es inteligencia, mira, o sea, el tema es demasiado interesante, el de la inteligencia. O sea, el cerebro dentro de tanta carne tiene, o sea, planteaba Freud, por ejemplo, un yo, un ello y un super yo, el subconsciente. Eso no es algo material, o sea, tú no tienes aquí, mira, que si te abrimos el cerebro, aquí está El yo. tu, aquí El está el super yo. yo, aquí está el, o sea, no, eso es algo, o sea, algo inconsciente, algo mental, ideas. Yo digo que si te ponen un cerebro de hombre en un cuerpo de mujer, tu imagen, tu autoimagen como hombre sigue siendo hombre. Y por eso de las personas transgénero, no sé qué pasa en el cerebro de las personas transgénero, pero ya dicen, yo me siento identificado como mujer, no como hombre. Y yo no soy quien para decirle lo que pasa dentro de su cerebro. Y tú no Sí, sí. sabes si a esa persona, o sea, literalmente es como lo plantean, o sea, si tú lo piensas desde tu, o sea, porque es que yo digo que esto es algo súper interesante, porque de pronto, antes de esta vida, entonces tú te das de pronto un género. Y esta vida lo que pasó fue que naciste en el género opuesto, entonces tú tienes todavía tu autoimagen. Metiéndonos con temas de estas, o sea, temas así muy, tú tienes una Sí, ya. autoimagen ya o sea, ya lista de que eres hombre, entonces ahora naciste mujer y no te sientes mujer. Bueno, como les digo, por ejemplo, en mi caso, yo nací como hombre y me siento hombre. Sin embargo, si un hombre me dice, yo nací como hombre y me siento mujer, yo no sé cómo piensa esa persona, cómo se siente para yo decirle, oye, mira, estás loco. Como tanta gente dice, eso es una enfermedad mental. O sea, no, o sea, tú no sabes qué está pasando, cómo se siente, como decía Sergio ahora, o sea, esa persona para poder decir qué es lo que siente. Así que si es su cuerpo y su vida, pues cada quien puede hacer lo que quiera. Es la teoría que aquí tantos defendemos. O sea, aquí creo que Samuel y yo defendemos siempre esa teoría. No, ¿qué piensas de tal tema? No. O sea, con tal de que no le hagas daño a nadie, es tu vida, es tu cuerpo, pues haz lo que Sí, quieras. sí, o Sin sea, embargo, en la medida que seamos libres, todo está bien ajá, y el respeto esté presente ahí, siempre está bien. Pero, bueno, es complicado, como dice Sergio, toda la razón. Por o eso sea, no he yo no dicho sé casi cómo te nada de lo digo. que acabas de decir. O sea, por eso te digo, o sea, tú no sabes cómo se siente de pronto una persona que se siente identificada con otra cosa, con otro género, con otro sexo. No, hay una diferencia entre género y sexo que de pronto en otro tema, en otro podcast podemos hablar, pero tú no sabes cómo se siente de pronto. No, mira, yo nací siendo hombre físicamente hablando, pero me siento mujer, o viceversa. Hay gente que, o sea, ese es el argumento que piensan las personas que se cambian de órganos. Entonces, como le decía a Sergio, si meten un cerebro hombre en el cuerpo de mujer, ¿qué va a pasar? Yo digo que tu autoimagen como hombre sigue siendo de hombre. Te tocaría adaptarte. Sergio, y tú que llevas activo en este podcast hoy, ¿tú qué crees que pase? ¿Verdad? Oye, tú preguntaste. Más bien, O sea, por saber. responde también, ¿qué crees tú que pasa si meten el cerebro de un hombre en el cuerpo de una mujer o viceversa? Mira lo que dice Sara y lo que dice Andrés, que parece que se hubiesen leído de la mente, que es también un tema bastante potente. Cuando damos en biología en sexto grado, vemos que el hombre y la mujer tienen una cierta cantidad de cromosomas. Bueno, sabemos que los Ajá, últimos dos, que son XX o XY, determinan si es hombre o mujer genéticamente hablando. ajá. Hay estudios que se han hecho en las personas transgénero, no porque las personas transgénero sean una rata de laboratorio que queremos estudiar, sino que como sociedad nos interesa, o sea, yo considero que como sociedad inteligente, de pronto con avances científicos, nos interesa pues lo mejor para cada persona. Y si un hombre quiere cambiárselo, el miembro al de una mujer, tenemos que saber qué está pasando en el cuerpo para que eso suceda. Entonces, lo que dice Sari y lo que dice Andrés, o sea, creo que acaban de tocar un tema que no creo que toquemos hoy porque es el tema genético, pero lo de Ajá. XX y Y también XY, o sea, también el tema sobre sexo y género, que tampoco creo que toquemos a fondo hoy. O sea, eso lo dejamos para otro podcast. Por ejemplo, el tema de sexo, género. Bueno, mira, ya.
primera pareja del podcast, orgullosamente. Primera pareja nacida en Sapiens Bank. Mira, lo que dice Sapiens Sara es orgulloso. que lo que dice Sara y lo que dijo Andrés, o sea, hay hombres que nacen físicamente como hombres, pero hormonalmente con más hormonas de mujer. O sea, Ey, eso es yo algo opino lo súper mismo que el serio. profesor, lo mismo que el profesor Mr. Chap 30. Yo creo que es algo más psicológico que físico. O sea, Eso, o sea, Samuel, eso es lo que estábamos defendiendo y ajá. llegaron esta Sara y ya nos metió genética. La genética no es psicología, la genética está en cada una de tus células, cada línea de tu ADN tiene tu línea genética. Entonces, como el cerebro controla todo el cuerpo, la persona termina haciendo lo que desea. Depende de la mentalidad de cada individuo y esa reacción depende mucho de cada quien, ya que cada cerebro es un universo difícil y diferente, creo yo, como si fuera yo, entraría en conflicto. El tema de hormonas es complicado. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico son andrógenas por sus hormonas, pero no afecta su percepción de sí mismas. Bueno, ya sabemos uno de los próximos temas después de tocar el tema del cerebro. Podemos ir bajando en el cuerpo, literal. Primero el cerebro, luego cómo funcionan todos los órganos de esta parte y cómo funciona la parte motora. No sé, ¿qué opinan ustedes? O podemos ir tocando temas así psicológicos, ir saltando en líneas de temas. Para estos temas tenemos que hacer nosotros, Samuel y yo, prepararnos y veo que ustedes, los que están ahí viéndonos, saben bastante. Entonces, como que Sí, a ver. todas las personas que quieran participar hablando de este tipo de temas que ya les dijimos que son los que, o sea, ya les planteamos cuáles son los temas que van a seguir en el podcast, la mente, el cerebro, la inteligencia, todas esas cuestiones. Todos los que quieran participar tocando alguno de estos temas. No, mira, Luis, Samuel, yo quiero hablar acerca, por ejemplo, de la autopercepción o de la motivación o del inconsciente, que es un tema bastante interesante, o del consciente y el inconsciente. Todo el que quiera escribir, ustedes saben ahí, @sapiensbank_bajo, y nosotros vamos ahí teniendo en cuenta cada domingo. Ya para el otro domingo tenemos sonido, se los prometo. Ya Sí, para sí, el otro sí, sí. domingo en Twitch tenemos sonido. Y también decirle a Sergio Rojas que gracias por la respuesta, que también estoy de acuerdo con lo que dijo, que entraría en conflicto y que es un tema muy complicado. Y pues sí, muchas gracias. Bueno, hablando del cerebro, creo que hemos tocado gran parte ya. Bueno, nunca mencionamos la teoría del trabajo, No, si no, ves. Nos igual todavía saltamos. falta. O sea, todavía falta parte. Creo que por tiempo vamos a tener que comprimir un poco la información porque tenemos bastante información extensa. Literalmente encontramos en nuestra investigación solamente un libro se trataba acerca del hecho de si los intestinos o no habían afectado al hecho de la inteligencia. Solamente un libro. Y tenemos pues todo eso anotado acá. Entonces como que hablar de todos estos temas en un solo podcast de 45 minutos, una hora, pues es cuestión de compresión de muchos temas. Por ejemplo, la teoría del trabajo. No les voy a decir quién la planteó, pero les voy a decir al mejor amigo, para ver si ustedes saben. El No, mejor por eso amigo, ya no vamos a decir. pero es que no puedes censurarle el conocimiento, porque No, no, dale, dale, dale. nosotros somos un podcast que incita al conocimiento, no que lo censura. El Dale, mejor dale. amigo era Angels, Frederick Angels. No sé ya ustedes si conocen al mejor amigo, ya. Esos Ya, ¿qué más? eran llavecitas, eran panas del conocimiento. Entonces, el tipo, junto con el mejor amigo, plantea algo que para la época, o sea, fue como una cachetada a la sociedad. El tipo te dice, así como en resumen, que es un tema demasiado complicado porque él te lo mete con espiritualidad, con todas esas cuestiones, pero así como en resumen, que Samuel y yo también estamos buscando todos estos temas para sabérselos comprimir, el tipo te da una cachetada y te dice, no, mira, hay un sistema económico que se llama el capitalismo, que es el que está dominando. Ah, A mí no me parece que el capitalismo funcione, te dice él. Veo muchas, ya, o sea, sí, ves, esta gente es demasiado inteligente. Veo muchos vacíos, muchas cosas que deberíamos mejorar. Yo te voy a proponer una solución. Sin embargo, en el proceso de crítica, él tiene que estudiar cómo se dio ese proceso del capitalismo. Bueno, si nos ponemos a hablar de sus teorías económicas, vamos a tener más críticos que adversarios. Yo, por ejemplo, no soy sí. partidario de sus teorías económicas y no vamos a hablar de que si somos comunistas, de que si somos militantes del partido, nada, no, nada, ningún partido político. Vamos a hablar nada más de su teoría investigativa, de su labor como sociólogo, como investigador. Bueno, él dice que el trabajo juega un papel fundamental en la evolución del hombre y que si no es lo más importante, es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Tengo ya acá una cita, por ejemplo, un párrafo que dice así directamente. El párrafo te dice, si no fuese por el trabajo no hubiésemos desarrollado el lenguaje. Literal así, de frente. O sea, el trabajo es como
lo principal que influye al desarrollo del lenguaje. Bueno, Luis, ¿y por qué? Bueno, mira, míralo así. Tienes una sociedad, una sociedad económica, porque, o sea, siempre, las personas siempre, o sea, economía no es capitalismo, no, economía es como ese yo te doy, tú me das, o sea, ese intercambio, o sea, siempre ha habido economía en la sociedad de las personas. Entonces, tienes una sociedad primitiva en la que no hay todavía ningún tipo de base económica, en la que las personas se dan cuenta de que para sobrevivir les va mejor en conjunto que por separado. O sea, para sobrevivir en una sociedad te va mejor acompañado de otras personas que solo, en muchos casos, no en todos los casos. Entonces, él dice, tienes una sociedad social, bueno, ahí viene la palabra, que necesita de otros. Bueno, lo que dice Sergio acá, el trabajo dignifica al hombre. En otras palabras, lo hace más hombre que otros hombres. Bueno, aquí ya él está tocando la parte de pronto, o sea, la parte psicológica del trabajo que él pone. El hombre pone su espíritu sobre la materia o la materia sobre el hombre. Bueno, esto ya son otras cuestiones más complejas, difíciles. Estos libros nadie los entiende cuando los leen. Entonces, como que, bueno, ya hablar de esto sería como investigar mucho más de lo poquito que sabemos. Pero hablando de su teoría de la evolución y cómo el trabajo influyó en eso, él decía, tenemos una sociedad en la que nos damos cuenta de que para que nos vaya bien tenemos que trabajar en conjunto, ¿verdad? O sea, esa es la sociedad humana. Todo el tiempo hemos sabido eso. ¿Qué dice él? Tienes un trabajo, pero es que tú no puedes estarle como gritando a la gente las cosas, o sea, como que, o sea, con sonidos, porque saben que las personas al comienzo hacían como sonidos, no, o sea, no Ajá. articulaban palabras. Él dice que la garganta del hombre ya estaba, o sea, como desarrollada, como quien dice, para poder ir como evolucionando. O sea, es que la teoría tiene más vacíos que cosas, pero igual se las queremos decir. La teoría dice como que, la teoría dice, aquí está, pero los dejo porque tengo que hacer cosas. Listo, Andrés, esperamos verte el próximo domingo que vamos a hablar de la inteligencia. Y si algún día quieres participar, ya sabes, nos escribes. Pero, por ejemplo, el tipo plantea, la garganta del hombre ya estaba lista para, o sea, como les decía, ya la posibilidad estaba, así como el cerebro. Era cuestión de que se planteara la necesidad de tener que hablar para poder hablar. Ya, o sea, él te lo dice así. Ya tú tenías aquí la posibilidad de hablar. Era cuestión de que tuvieras una necesidad de hacerlo para que lo pudieras hacer. Entonces tienes una sociedad en la que hay agricultura y todas esas cuestiones. ¿Cómo es más fácil que tú le digas a una persona cosas? ¿Con sonidos o con palabras? Bueno, con palabras. Entonces, si ya tienes la posibilidad de hablar, se te presenta la necesidad de hablar y pues hablas. Yo digo que no pasa así, o sea, la verdad es que mi opinión es muy materialista de su parte, porque como decíamos ahorita, o sea, tuvieron que pasar muchas cosas, tuvimos que comer carne, como decíamos, tuvimos que darnos cuenta de, o sea, eso también lo podemos hablar en un episodio, Samuel. El lenguaje, o sea, ¿Qué cosa? cómo se desarrolló el lenguaje. Ah, sí, también, o sea, ahí sobre lo que tú estabas explicando, o sea, me parece bastante lógico que el lenguaje se haya desarrollado por necesidades. O sea, no hay nada que te pueda decir. Literal, literalmente, o sea, es como que, o sea, él plantea así de frente como que el trabajo fue lo que de pronto influyó a la creación de utensilios, la necesidad de trabajar. Eso tiene más sentido. Pero decirme tú que la necesidad de comunicarme para una opción laboral fue la que hizo que el lenguaje se diera, que de pronto influyó, que de pronto fue importante, sí, pero que fue como quien dice el principal, o sea, el principal motor, no. Y mira que aquí Sergio está diciendo que la música le dio el origen al lenguaje y es una de las teorías más aceptadas. Yo, por ejemplo, o sea, no sabía lo de la música, pero como te digo, para los temas hay que hacer, pues, investigar muchas ideas y cosas. Pero, por ejemplo, yo soy partícipe de la cuestión, hay una teoría que dice que las personas no nos inventamos nada, sino que todo lo copiamos de la naturaleza. Entonces, el avión simula a las aves, los submarinos simulan a los peces, todas esas cosas. Y yo digo que el lenguaje es una de esas pocas cosas que no le hemos podido sacar a ningún animal. Por ejemplo, creo que la música sí la pudimos sacar de los animales. Sí, o sea, Y si todo. la música O dio sea, origen al todo lo... lenguaje, no. Ah, bueno, sí, eso es lo que O iba sea, a decir. es como como un caminito. Si le sacamos la música a los animales y si la música dio origen al lenguaje, en realidad el lenguaje también viene de los animales. O sea, es una especie de conexión ahí involuntaria. Entonces, esto también lo vamos a dejar para un podcast. O sea, es que les estamos haciendo una especie de spoiler de cuáles van a ser los próximos episodios. Una Si se introducción. ponen, ajá, literal, un tráiler de lo que van a ser nuestros próximos como 15 episodios tocando todos estos temas. Y Nada es original. la La creatividad. creatividad también va a ser uno de los tantos. O sea, es que la creatividad es un tema demasiado interesante por todo. O sea, no vamos a entrar en mucho detalle. Pero, por ejemplo, si te pones a pensar lo que decíamos, lo que decíamos ahora, desde el punto de vista de que todo lo sacamos de la naturaleza, entonces, míralo así. Las personas no sabíamos nadar, no sabían volar, no sabíamos hablar ni cantar, pero el pájaro sabía cantar, el pez sabía nadar y el pájaro sabía volar. ¿Qué hicimos nosotros? Crear máquinas que simularan esas cosas. Entonces las personas somos como en esencia una especie de especie
que se basó en todo el resto de animales. Literal, Ajá. o sea, ¿de quiénes comemos? De ellos. Y nuestra O dieta sea, tiene que ser balanceada. nuestra única diferenciación es la razón. ¿Qué Y hicimos? Eso, ahí está, literal. O nuestra sea, acabamos de capacidad, describir a una persona. ajá, sí, nuestra capacidad de desarrollar habilidades. O sea, gracias a la necesidad más que todo también. Por ejemplo, no sé, pero yo he visto que ha pasado que a veces un pez cuando sale del agua se muere, o un pájaro cuando entra al agua se ahoga. O Ajá. sea, es cuestión de lógica. ¿Por qué? Porque el pájaro va a respirar. Pero si ustedes pues, se ponen a pensar, el pájaro también respira, o sea, como quien dice, el pez es el que respira diferente, el pájaro también respira como los demás animales. O sea, ¿por qué no pasó por la mente del pájaro crear una máquina? Ah, ¿Por pues. qué no pasó por la mente del pájaro crear una máquina que lo hiciera poderse sumergir en el agua? ¿O por qué no pasa por la mente del pájaro aguantar la respiración? Por ponerte un ejemplo. O sea, las personas no podemos respirar debajo del agua, pero ¿qué pasa? Muchas veces aguantas la respiración. ¿Qué hicimos las personas? Lo acaba de decir Samuel, la única diferencia es el razonamiento. ¿Qué es el razonamiento según yo? Es como una especie de escoger lo mejor de cada cosa y tenerlo en ti mismo. Entonces, ¿qué hicimos las personas? Cogimos lo mejor de cada animal. Y una vez hay un documental muy bueno en Amazon Prime que se llama Sapiens, que habla de esto que estamos planteando acá. Aquí haciendo publicidad no pagada, Amazon nos tiene que pagar por esto. El documental plantea eso. O sea, las personas vieron a las orugas y a las arañas haciendo telarañas. De ahí sacamos las técnicas de coser literalmente. Las personas vimos a las avispas trabajando en equipo haciendo miel, de ahí sacamos, o sea, ¿nos robamos la miel de las avispas? Sí, en parte, pero también sacamos de ahí de pronto la teoría o cómo funcionaría la creación de pronto de esa cuestión. De, por ejemplo, planteaban lo que yo les planteaba ahorita de los peces y los pájaros. O sea, las, las personas somos el animal más incapaz. El- Las personas somos el animal más incapaz. O sea, así de frente. O sea, tú eres incapaz y yo soy incapaz. ¿Qué tenemos? Fuerza, pero no fuerza bruta. Fuerza acá. Porque ponte enfrente a un león a ver quién va a tener más fuerza. Más fuerza. ¿Qué sabes tú que no sabe el león? ¿Por qué hay leones en los circos? ¿Por qué hay elefantes en los circos? Porque tú sabes jugar con esto. Le metes miedo al elefante. El elefante no es consciente de su fuerza. Si fuese consciente de su fuerza, reventara el circo. O sea, es una cuestión demasiado interesante. Y en el proceso de investigar, nos dábamos cuenta de esto, por ejemplo, hay quien dice que este proceso ha sido muy rápido. Mira, O el sea, último mensaje que colgó Serie Rojas. Me parece interesante. transformar el entorno se llama trabajo, y eso fue lo que hizo al hombre. Sergio es marxista, parece. Mira, o sea, lo que dice, o sea, literalmente lo que dice, o sea, lo que acaba de hacer. O sea, es como que empezamos a transformar la naturaleza a nuestra conveniencia y pues se creó el mundo como hoy lo conocemos. Y creamos un mundo a nuestra preferencia. El mundo se ha creado, si te pones a pensar, el mundo se ha creado a nuestra conveniencia. Los carros, todas esas cosas es porque las necesitamos nosotros. Nunca y muy pocas veces creamos cosas para otros animales o con otros bienes. Ya hemos visto que la O naturaleza sea, está y empezando cuando las a... creamos es con un fin Exacto. O egoísta. sea, eso es lo que iba a decir. Ya el planeta está empezando a tener crisis, entonces, ¿qué hacemos? Empezamos, mamerto, hágame el favor. No, 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 eres marxista desde el punto de vista filosófico, no económico. Aunque esos temas es debatible, la filosofía es economía, la economía es filosofía, bueno, eso se deja para otro podcast de economía. Primero, por ejemplo, lo que decías tú ahora, Samuel, si el medio ambiente empezó a fallecer, ¿qué hacemos? Creamos máquinas, que es lo que sabemos hacer para ayudar a los animales. Ajá. No para ayudarlos, sino para ayudarnos en el último instante a nosotros mismos, porque si sabemos que si ellos se mueren, nosotros morimos. O sea, es una cuestión bastante egoísta y podemos plantear eso. ¿Qué es lo que motiva, o sea, qué es lo que motiva al hombre a hacer cosas? Porque si lo que motiva al hombre a hacer algo es, por ejemplo, ese fin egoísta, o sea, no somos tan humanos como creemos. Porque siempre tú le dices a alguien, sé un poquito más humano, es como ser más sentimental, ser más empático. Pero si somos así de egoístas, no somos tan humanos. O habría que reconsiderar lo que es ser humano. Pero O sea, y creo si lo que, somos, creo que tal vez no lo ajá, somos tanto. o sea, exacto, o sea, literal, o sea, desde donde lo veamos, hay que pensar un poquito más las cosas Sí, antes sí. de aceptarlas o de creerlas. Bueno, el tema del cerebro, creo que lo hemos, o sea, de las teorías de qué fue lo que hizo que el cerebro se evolucionara de esta manera, creo que lo hemos sabido abordar. Por ejemplo, ya como para finalizar esta cuestión, o sea, los Homo teníamos cerebro, Homo, ya sabemos Homo sapiens, Oh, para los vídeos. chistosos, literal, ya sabemos, tenían la capacidad del cerebro. ¿Qué pasó?
había otros homos, porque como decía Samuel ahorita, el nombre que mencionó al comienzo ya ni me acuerdo, yo no sé qué, Ramirus, Ramirtecus, no sé qué. Bueno, él también tenía capacidad de ser inteligente. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que hoy en día solo hay Homo sapiens, no hay ninguno de los otros Homo? ¿Qué hicimos nosotros para que esas personas dejaran de desaparecer? Bueno, hay muchas teorías, pero es para otra oportunidad. Ah, lo del humanismo, sí. Sí, bastante lo que acaba de decir Sergio. Le doy 4.9 estrellas a ese comentario para un próximo episodio. ¿Cómo? Le doy 4.9 estrellas porque hay un 0.1%. O sea, porque si son hipócritas, están siendo humanos. Porque la capacidad o sea, la característica del humano es ser hipócrita. Entonces también entras como en conflicto. Pero ya como decía él, lo dejamos para otro episodio. Por ejemplo, Ajá. Samuel, ¿tú te imaginas que en el mundo todavía hubiese otro tipo de humanos, tipo, o sea, hubiesen otros humanos? Por ejemplo, cuando yo buscaba las características, había unos rubios altos, de ojos claros, que medían 2 metros, había otros enanos que medían como 1 metro, gorditos, morenitos, había unos narizones, unos nariz fileña, había unos ojos claros. O sea, si se pone a pensar, los ojos claros, hoy en día, ay, qué lindo el ojo claro y el cabello mono. Bueno, el cabello mono y el ojo claro tiene razones. Por ejemplo, o sea, la cantidad de sol que recibes era la que determinaba, pues, creo que se llama melatonina, el color de la piel, todo eso va determinado con características que se dieron antes. Hoy en día que la gente es un poco vanidosa, cree que tener ojos claros es lindo, pero en realidad, o sea, ojos claros son como una especie de resultado de cosas que se vienen dando. Pero, por ejemplo, ¿tú te imaginas que en el mundo hubiese otras especies de humanos? O sea, no sé, sería como Serían bastante extraño. como que dos especies predominantes. Los Ajá. humanos y bueno, no lo sé. O sea, si a día de hoy solo somos humanos y ya entramos en conflicto y ya nos matamos entre sí, no sé si hay otro. Literalmente. Y ahí es donde va la idea que yo quería entrelazar. O sea, quería que alguien dijera esa cosa de que si ya somos humanos y nos matamos, imagínate si fuese otros humanos. Hay una teoría súper aceptada. O sea, es la teoría más. Y ya lo dijeron acá. Ya lo dijeron acá. Hay una teoría súper aceptada que dice que lo que pasó en el pasado entre los otros humanos y nosotros no fue una especie de paz o de que ellos murieron por evolución. Nos matamos entre nosotros porque no convivíamos. Y es un poquito raro porque ahí, o sea, la teoría dice, ¿qué pasaba? Que habían en América un tipo de hombres y en Asia otro tipo de hombres. Entonces, cuando los de Asia fueron a América por primera vez, se encontraron con gente diferente. ¿En qué aspectos eran diferentes? Estas personas se apareaban diferente, olían diferente. O sea, si te das cuenta, los olores, o sea, como los perros, cuando un perro huele a otro perro, o sea, es algo parecido. Entonces, se apareaban diferente, olían diferente y tenían métodos o sea, como que de organización diferentes. ¿Qué pasó? A mí no me agrada cómo piensa él, y esa es una característica que siempre hemos tenido las personas como en la cabeza, tanto nuestros antepasados como hoy en día, como las otras especies. Entre ellos dos, a mí no me agrada cómo piensa él y este no me agrada cómo piensa este. ¿Qué vamos a hacer? Guerra. Ya, Aquí lo que dice ya, Sergio, Sergio lo dijo. Sí, ya que lo dijo. Sergio se nos adelanta. Hubo una guerra entre Homo y los neandertales. Los neandertales eran más fuertes, pero los Homos eran más astutos. Y lo único que nos hizo como Homo sapiens sapiens sobrevivir fue la capacidad de organización. Somos la única especie capaz de juntar a más de, no sé, 5 millones de personas en una sola cosa. Y Eh, Luis, ¿dónde están juntadas esas personas? Luis, bueno, quedan Ajá. 1 minuto para que se acabe el tiempo de este No, en vivo. no. Bueno, yo creo que va a tocar Entonces, yo creo que va a tocar quedar con la intriga hasta el otro domingo para ver, o sea, yo creo que el de hoy terminó. La idea del día de hoy, ¿cuál era? Hablar acerca de, o sea, de cómo se dio el crecimiento del cerebro. Y creo que terminar con la ajá, idea que íbamos terminando, o sea, como que es bastante importante. Y esto ya más inteligencia, o sea, que ya esto lo podemos mencionar el próximo sábado. Como sí, con la idea de conclusión, diría razón, yo, el bueno, miren, conocimiento. ahora tienen una primera razón para entrar el otro domingo. Seguir este interesante debate, y seguir este interesante debate ya en Twitch con mejor sonido que Samuel si se escuche. Eso que dijo Sara, voy a tomarles más capturas, trabajar en equipo y Sí, planificación. Así que, como conclusión, ya saben que aparecemos en Twitch, en TikTok, en ya, YouTube, en a ver, Instagram, como @sapiensbank_bajo. O sea, en todas las redes sociales que se puedan imaginar que están de moda, o bueno, ahí sea, estamos. salimos En como estamos aquí TikTok, en Instagram. exacto. En TikTok ven el debate completo. En Twitch ven cortos interesantes de partes de debates. Así que, antes de que se corte, gracias por haber participado. Les Entonces, mandamos sí, un fuerte abrazo. gracias a todos por quedarse y también gracias a los que participaron por hacer este podcast más ameno y espero hayan pasado un buen rato. Ya. Un saludo especial a Mr. Chap y a Sergio, que estuvieron desde los primeros minutos hasta los últimos participando. Y a Y, todos los que se fueron uniendo. o sea, a todos los que se unieron y que participaron el día de hoy. Que Bueno, pasen Luis, una excelente noche. Feliz semana. feliz semana, que vaya bien. Chao.